Hola mi gente, bienvenidos a un curso más de Microsoft Excel. Como se había comentado en el video anterior, se puso un ejercicio para que practiquen todos los conocimientos aprendidos. En primer lugar, vamos a comenzar con la teoría. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la ventana de Excel? Existen tres opciones, cinta de opciones, barra de estado o barra de fórmulas. Si escogieron la opción número A, están en lo correcto. La cinta de opciones, como se ha explicado, es toda esta parte de aquí, que contienen todas las pestañas que se encuentran en la parte superior. Segunda pregunta. Las filas se referencian mediante números, verdadero o falso. Las filas son los números, toda la parte de aquí, entonces es verdadero. Las columnas se referencian mediante letras, también es verdadero, que son todas las letras en la parte superior. ¿Cuál es el nombre de esta celda activa, la que está marcada en color verde? En este caso, la celda activa es la B2. Esta es la respuesta correcta. Vamos a subrayar para saber cómo van con las respuestas. Siguiente pregunta. Si estamos en la celda D5 y ponemos inmovilizar paneles, ¿se congelarán las 4 filas superiores y las 3 primeras columnas? ¿Verdadero o falso? En este caso vamos a ir a la celda D5. Vamos a la pestaña Vista y vamos aquí que dice Inmovilizar. Damos clic en Inmovilizar paneles y aquí, como se pueden dar cuenta, se congeló las 4 primeras filas y las 3 primeras columnas. Entonces es verdadero. ¿Cómo se llama la barra que se encuentra remarcada en el rectángulo que está por encima de las columnas letras? En este caso, si pasamos el cursor por la franja que está subrayada en la imagen, ahí se llama barra de fórmulas. ¿Cuál es el atajo de teclado para copiar, pegar y cortar? Como se explicó en el video anterior, el atajo para copiar es control C, para pegar es control V y para cortar es control X. Entonces buscamos qué sería esta la opción correcta. ¿Y cuántas hojas de Excel hay en este archivo? A pesar de que aquí digan hoja 4, eso no tiene nada que ver con las hojas de Excel que se encuentran en este libro, que sería 1, 2 y 3. Entonces la respuesta correcta es 3. Bueno, continuamos con el ejercicio de práctica. Aquí vemos las instrucciones que tenemos que seguir. A la hoja 4 hay que cambiarle el nombre y ponerle práctica Excel y agregarle un color de pestaña. En este caso, para cambiar el nombre a una hoja de Excel, o damos doble clic y escribimos la información, o damos clic derecho y vamos a esta opción que dice cambiar nombre. Le ponemos práctica Excel y damos enter. Para cambiar el color de la pestaña de la hoja, de igual manera damos clic derecho y vamos aquí que dice color de pestaña y damos clic en este caso en azul claro. El segundo punto indica que hay que ajustar el ancho de todas las columnas. Como pueden apreciar, esta información se encuentra muy ajustada. Entonces, para ajustar el ancho, damos clic aquí y seleccionamos todas las celdas y nos podemos ir a la parte superior en esta flecha y hacemos doble clic o seleccionamos manualmente las columnas, en este caso está la J, y de igual manera damos doble clic para ajustar el ancho de las columnas. Para el punto número 3, indican que hay que usar autorrelleno en la columna fecha y ID venta. Entonces, como se explicó en una clase pasada, seleccionamos las dos celdas, nos vamos a nuestra esquina inferior derecha, aquí sale una cruz color negra y damos doble clic. Automáticamente la información se pone hasta la fila 15 porque es la última fila que tenemos información. El punto número 4 indica que hay que crear una lista personalizada de autorrelleno que vaya desde el cliente A hasta el cliente D. Entonces, si nosotros cogemos y hacemos lo mismo, automáticamente la información se está copiando, no está yendo del cliente A hasta el cliente D.
Entonces hay que crear una lista personalizada. Para crear la lista personalizada hay que ir a Archivo, Opciones, vamos a Avanzadas, vamos a la parte final y donde dice Modificar listas personalizadas. Damos clic y aquí creamos una nueva lista. Ponemos cliente A, Enter, cliente B, cliente C y cliente D. Y damos en agregar, aceptar y aceptar. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Damos doble clic en la esquina inferior derecha y ya la información se creó según la lista que hemos realizado. El punto número 5, hay que inmovilizar los paneles, las 3 primeras columnas y las 2 primeras filas. Entonces, para irnos a nuestra hoja de práctica Excel, nos vamos 3 columnas a la derecha, que sería desde la columna D, y 2 filas por debajo. Entonces, la primera y la segunda, es decir, que nos ubicamos en la celda de 3. Nos vamos a la pestaña que dice Vista, vamos a inmovilizar y damos en inmovilizar paneles. Y como pueden apreciar, si nos vamos a la derecha, las 3 columnas están fijas y si nos vamos hacia abajo, de igual manera las 2 filas están fijas. En el punto número 6 indican que en la columna J hay que usar opciones de autorrelleno, que es la de relleno rápido, para copiar el mismo formato del correo. Entonces vamos a la columna J, que como pueden ver existe un patrón que dice carlos.intriago@excel.com. Entonces queremos que todo salga igualito. El nombre, punto, al apellido, @excel.com. Entonces nos situamos en la celda J3, damos doble clic y como pueden ver la información se copia igualito a la celda que hemos iniciado. Pero nos vamos a nuestras opciones de autorrelleno y ponemos relleno rápido. Y automáticamente Excel coge la información según el formato que teníamos previsto. El punto número 7 indica que hay que borrar el contenido a usar la tecla suprimir o delete de la columna canal, la F, sin eliminar la columna. Entonces vamos a borrar el contenido de la columna F. Para borrar el contenido o seleccionamos todo de forma manual o damos clic en la parte superior para seleccionar toda la columna y aplastamos la tecla delete o suprimir. El punto número 8 indica que hay que copiar toda la tabla, pegarla como transponer en la celda A18. Entonces, copiamos toda la tabla, ponemos control C, el atajo de teclado, nos vamos a la celda A18 y nos vamos a la parte que dice inicio en el portapapeles. Damos clic en pegar y vamos donde dice transponer. Y automáticamente todas las columnas se hicieron filas y todas las filas se hicieron columnas. El punto número 9 indica que hay que seleccionar todos los valores de la columna G de nuestra tabla original y comentar cuál es el promedio y la suma que nos sale en nuestra barra de estado. Entonces, seleccionamos los valores que están en nuestra tabla original de la columna G, arrastramos y como pueden ver nuestra barra de estado se encuentra en la parte inferior e indica que el promedio es de 9 y la suma es 117. Bueno, con esto damos finalizado la clase de Excel, que es la práctica de todos los conocimientos que hemos aprendido. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar si tienen alguna sugerencia o alguna duda y muchas gracias por todo. Hasta la próxima.